Entonces, como debemos incluir nuestros centímetros de pinza, ya sabemos que en la cintura son cuarta parte, o sea, mis 17, cuarta parte de contorno de cintura, más 3 centímetros de pinza, es decir, 17 más 3 me da 20. Esos 20 los voy a marcar a partir de este vértice, o sea, a partir del 1 centímetro y medio que entre aquí. Marco 20 centímetros y ya tengo mi cintura, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ahora viene el hecho de aplicar las reglas. Vamos a trabajar entonces. Para hacer la parte del costado, o sea, la parte esta del costado, puedo aplicar esta regla, utilizar esta regla o utilizar esta otra regla, de acuerdo a la que se ajuste a mi necesidad. Entonces, en este caso, yo voy a trabajar con esta, la larga. La voy a utilizar o aplicar desde donde me dio mi cintura hasta la línea de cadera. Tiene que ser una línea, una semicurva, no del todo tan curva, pero tampoco puede ser tan derechita. Tiene que ser semicurva. Ahí la tenemos, ¿sí? Ahora, para el tiro, para la parte de la entrepierna, puedo utilizar esta regla, que es la más indicada para el tiro. Yo la ubico de forma que yo vea que me esté dando la forma que necesite en su momento. En este caso, yo necesito que sea de línea de la rodilla hasta el avance del tiro, y aquí ya sabemos cómo tiene que ir la forma del ganchillo. Entonces yo ubico la regla, simplemente marco, ¿sí? Entonces aquí tengo. Ahora me falta la del tiro. En la del tiro utilizamos esta, la curvígrafo. En este caso la vamos a ubicar de forma que nos dé, de pronto aquí no me va a dar mucho porque esta regla es de medio y yo estoy trabajando un cuarto, entonces es posible que no me dé, me va a dar muy derecha, entonces lo voy a hacer a mano, pero ya sabemos que para el tiro vamos a utilizar el curvígrafo. ¿Listo? Ya con eso sabemos que la regla que utilizaríamos para aquí es esta. Ok, entonces una forma que yo tengo para saber que utilizo bien la regla es en esta parte, sobre todo, que es donde tendemos más a tener como un poco de error. La idea sería que en la parte de la rodilla o sea, de manera personal, yo hago lo siguiente: yo ubico sobre la línea de rodilla una línea recta, como si fuera atrás, a escuadrar completamente hasta la línea de tiro. Hago esto para verificar que cuando yo utilice esta regla no me haya entrado mucho y me esté desfigurando la bota del pantalón, ¿cierto? Entonces tracé con una escuadra de manera recta que me siga llevando la línea de la rodilla, o sea, hacia arriba, y ya ahí sí utilizo esta. Entonces, por ende, mi curva o mi entrepierna quedaría de esta forma. Esto para corroborar de que no me esté invadiendo mucho hacia adentro o no me esté quedando muy gordita hacia afuera. Con esto tendríamos la parte delantera terminada. Entonces ya sabemos que es nuestra línea de cintura, nuestra línea de cadera, nuestra línea de tiro, línea de rodilla y la línea de bota. Línea de aplome, nuestro avance delantero, y listo. Ahora, ¿por qué agregué los 3 centímetros aquí? Porque depende mucho, los 3 centímetros de pinza, porque depende mucho el tipo de tela que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar un material rígido, para hacer esta sudadera, yo sí debo agregar mis 3 centímetros de pinza, ¿sí? Porque donde yo no le agregue los 3 centímetros de pinza y lo deje simplemente
simplemente con la cuarta parte y lo que le dé de costura, la sudadera no me va a subir de la cadera, ¿cierto? Porque pues obviamente nuestra cadera es más amplia que la cintura. Entonces por esa razón le agregamos los 3 centímetros de pinza. Depende. Si yo sé que yo compré un material rígido y necesito trabajar mi sudadera anatómica, ya yo sé que el molde incluye en la parte de la cintura los 3 centímetros de pinza. Ahora bien, si yo no voy a trabajar un material rígido, sino que por el contrario es stretch, tiene algo de elongación, yo debo hacer lo siguiente. Entonces, si yo sé que es un material con mucha elongación, digamos como una tela bien licrada, por ejemplo como el Power, yo sé que esos 3 centímetros me van a perjudicar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Voy a quitar de mi plano esa pinza. Entonces, por eso se le quiso hacer esta explicación, incluyéndolo y sacando la pinza, para que sepamos en qué momento nos vamos a enfrentar, porque puede que yo haga el molde, ¿cierto? Yo realicé el molde y me fue a comprar X tela y no la encontré, ¿sí? No encontré de pronto la tela rígida que quería, pero encontré una licra que sí me quedó gustando, ¿cierto? Pero ya yo mi plano lo tengo con pinza, entonces tengo que realizar y omitir esa pinza. Como yo le agregué 3 centímetros, que es lo de la pinza, yo voy a quitarle 1,5 de la parte derecha, izquierda, y 1,5 de la parte derecha. ¿Listo? Entonces voy a empezar por mi derecha. Desde este vértice que tengo aquí, desde este vértice, voy a entrar 1,5 Acá lo tengo. Y lo voy a unir en línea recta hasta mi línea de cadera. Acá, ¿sí? Hasta mi línea de cadera. Y el mismo proceso voy a hacer a un costado. Ya quité 1,5 aquí, ahora voy a quitarle 1,5 a este otro lado. Entonces, tengo acá 1,5 y utilizo mi curva. Hago lo mismo, uno en semicurva hasta la línea de cadera. Entonces yo ubicamos. Entonces ya aquí tengo mi pantalón o mi sudadera anatómica de la parte delantera sin pinza, con la parte omitida de la pinza. Ya sabemos que esta línea que está en la mitad, o sea, perdón, esta línea que está en todo el inicio de derecha, desde el dentro hacia la derecha, esa es la línea de mi patrón. Esta es la línea de mi patrón. Ya con eso yo sé que el patrón que tengo ahí es para una licra, para una tela completamente en licra, que yo sé que al ponérmela no voy a tener problema en la cadera de que no me suba. ¿Listo? Entonces, ya con esto tenemos desarrollado nuestro patrón delantero en talla 10. Ok, cuando ya yo tenga mi plano delantero completamente terminado, voy a hacer el siguiente paso. Necesito definir con qué molde voy a trabajar. Es decir, si voy a trabajar en un material rígido, cuál molde voy a necesitar, y si voy a trabajar en un material stretch, qué molde es el que voy a necesitar. En este caso yo elegí trabajar con el stretch. Voy a hacerme una sudadera bien ajustada, entonces voy a utilizar las líneas de la parte de adentro de mi molde, ¿cierto? ¿Qué hice yo? ¿Qué debemos hacer? Vamos a calcar ese molde ya definido, ¿cierto? Vuelvo y repito, ya definí que iba a trabajar con material stretch, entonces voy a trabajar con las líneas de adentro. Mi molde va a ser pequeño. Si voy a trabajar con el material rígido, entonces ya son las líneas de afuera, estas de aquí, que son con los 3 centímetros de pinza incluidos. Entonces ya yo tengo mi molde completamente plano, sin ninguna información en la parte superior, y lo voy a trabajar a un material stretch para poder así realizar la pretina más adelante. ¿Por qué razón pido hacerlo 2 veces o sacarlo otra vez?
porque cuando vayamos a hacer ahorita el posterior en esta parte de acá, se nos va a llenar de demasiada información. Entonces, si yo hago la pretina en esta parte superior, van a haber dos pretinas, la delantera y la posterior, y esto se me va a llenar de demasiada información. Entonces, para evitar algún error, confusión, mejor quedamos con el plano completamente limpio, y ya yo sé que este plano más adelante es el que voy a cortar y no voy a tener problema en confundirme que corté la línea que no era. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a realizar para posteriormente hacer nuestra pretina.